Vámonos en estos momentos, en vivo y en directo, con la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios, investigadora del Instituto Mora. Doctora, ya nos ha estado escuchando hablar de estos temas. Yo le propongo que la película se llame Sálvese quien pueda. Mi querida doctora, le mando un abrazo, ¿cómo le va? Muy bien, y yo creo que se llama Sálvese quien pueda, escupiéndole a los otros, porque ahorita vamos a ver una escupidera él fue el de enfrente, y ahora todo el mundo se desdice, y ahora todo el mundo desconoce a sus colaboradores de años, Vicente. Entonces digo, yo creo que esto no nos extraña, es parte de lo que en algún momento pues, es una estrategia personal ya de cada uno, pero lo interesante es cómo se empieza a ver no de un grupo o del otro, sino inmiscuidos personajes que presuntamente eran opositores, oye. Definitivamente, doctora. Oiga, pero la corrupción está hasta el cuello. ¿Usted se imaginaba, y bien, creo que no hemos terminado todavía de escuchar toda la historia, pero ¿usted se imaginaba los alcances de la corrupción? Uno se imaginaba la mafia del poder, pero esto es... Ahora entiendo por qué Enrique Peña Nieto hablaba de que la corrupción era una cuestión cultural en México. Los que él se juntaba todos eran iguales, Vicente, o sea, absolutamente todos, y era muy claro que tenían un objetivo en común y lo fueron perfeccionando a un nivel de corrupción que, claro, no es tal vez de la corrupción ordinaria, que también existe, porque ese es parte del problema que sí hay que atacar, pero fíjate, ¿cuál sería el monto de la ganancia para que el monto de los moches sea de tal magnitud? O sea, cuando tú hablas que se le dieron millones a uno por una cosa, o incluso miles de millones para otras cosas a otros, aquí el punto es cuánto se ganaba por detrás. A lo que nos lleva es el nivel, digamos, no solo de compromiso, sino de negocio que se estaba haciendo, que si lo pusiéramos en equivalencia a digamos, a obras, incluso ya en salarios, Vicente, en posibilidades de que la gente tuviera un desarrollo y una vida diferente, pues ya estás hablando a ese nivel, porque muchas veces se ha justificado, fíjate, aquí hay un argumento bien interesante que se ha usado repetidas veces, no, los funcionarios de alto nivel deben de ganar bien para que entonces pues no se corrompan. Digo, claramente ya pasamos a otro tema porque ya es claro que eso no es cierto, pero sí es un punto interesante porque siempre se argumentaba que justamente este nivel profesional de gente que tenía una capacidad, que podía hacerse cargo de cierto tipo de cuestiones, eran para que se diera un desarrollo pues más obvio en nuestro país y más generalizado. Y lo que vemos es que sí generaban una serie de negocios, pero que nunca tenían como objetivo el desarrollo del país. Entonces ahí tú tienes que 15 años, digamos, por ejemplo, de mexicanos yéndose del país a hacer una vida mejor, porque la diferencia salarial con Estados Unidos es absolutamente obvia, la diferencia a favor del salario en Estados Unidos, se explica, fíjate, las víctimas, estás hablando en este momento de casi 12 millones de mexicanos que en su momento, digamos, más allá de las razones individuales, pero el principal argumento fue que no había capacidades de desarrollo económico y de movilidad social en su país. Bueno, estos resultados, y que no le quieren sacar la vuelta, porque estamos hablando realmente de un nivel de ingreso y de inversión perdida que explica por decir este ejemplo que estoy dando yo ahora. Entonces, sí creo que estamos en una magnitud criminal, y te voy a decir algo más que me preocupa, que de repente el tema se quede en esta cosa del desprestigio. No, pues es que ya lo vieron, o no, y que me desdigo, ya no lo vi, yo no lo conozco. No, Vicente. Aquí el tema del desprestigio se ve que les vale, no les ha importado cargar sobre sí el estigma de ser el corrupto, de ser el ratero. Mira, les tiene sin cuidado, porque al final de cuentas siguen viviendo en sus palacetes en donde tú quieras y no les importa. Aquí el tema es que tiene que haber una cuestión de un castigo ejemplar que eventualmente lleve a no solamente la cárcel de las personas que han usado, ellos prometen, juran ante la bandera y juran que si no la sociedad me lo demande, pues lo estamos demandando, señores, y por tanto, no solo la cárcel, Vicente, porque es lo que nuestras leyes acreditan, sino resarcir el daño en el mismo monto del recurso que se robaron o que desviaron,
y por tanto que eso, si los deja en calzones porque pues no tendrían ya más recursos, mira, nos tendría que importar muy poco, porque realmente aquí el punto es que el tema de solamente un castigo moral no es suficiente, Vicente. Se han llevado, te diría yo, personas que podríamos demandar hoy, que en 30 años, o es más, hasta te lo diría, en 40 años, el país no tuvo el desarrollo que podría haber tenido producto de una casta que se metió en el poder y que hizo para sí el recurso al beneficio, se quedó con ese beneficio posible. Bueno, muchas de las cosas que nos han privado como sociedad, esa desigualdad increíble, esa es donde tenemos que poner el ojo del tema de la corrupción, no irnos nada más con que, ya sabes ahorita, ¿no? Que si las ligas o que las maletas, así gracias. Esa es la primera plana de estos periódicos que lo que buscan es dejarlo en una anécdota y en el tema del sexenio, ¿sí? El castigo del sexenio y para darnos la vuelta y argumentar siempre que es una cuestión de electoral. Mira, que si es electoral se pusieron de pechito, pero yo creo que por ahí va, Vicente, la cosa. Oiga, doctora, y en el cumpleaños de Felipe Calderón, el señor dándole retweet a personajes de México Libre, dice, ¿qué mejor manera de celebrar el cumpleaños de Felipe Calderón que estar a 12 días de que nos den el registro de México Libre? Creo que el INE está ante una situación complicadísima porque a Felipe Calderón lo están señalando por lo de Tileno 21, lo están señalando por el caso de Genaro García Luna, a pesar de que no hay necesariamente una investigación per se sobre Felipe Calderón. Está señalado y imagínense lo que podría pasar si le dan el registro a México Libre y después nos enteramos que, pues fíjense que el señor sí era lo que se decía. Mira, Vicente, el INE está en el peor momento del ojo del huracán, porque realmente, digamos, más allá de la persona en sí, vamos a ponerlo, vamos incluso a dar ese beneficio, y que no tuviera directamente, ya ves que él se desdice de todo, él no vio nada, él no sabía ni qué pasaba alrededor de él, eso lo ha dicho para otros casos. Bueno, aquí el punto es que era el responsable, dada su investidura presidencial, de haber tenido digamos, el control y con elementos que se le informaban, o digo, estoy presumiendo que no sabía, pero obviamente estoy completamente convencida de que sabía absolutamente todo y se benefició, pero a sus anchas. Pero poniéndolo en una situación hipotética en la que un tribunal, un juzgador como es el INE, que tiene que revisar documentos y se queda en la mera parte técnica. Y esa es la crítica que hay con el INE. Y la crítica es que ven esta parte de lo técnico y por ahí se limpia, porque efectivamente está absolutamente bien cuidado cualquier tipo de fraude, en el sentido de que, bueno, las tarjetas rojas, no, bueno, es que no importa, no, el punto interesante es cómo se maquina, cómo hay una construcción, además, digamos, mentirosa respecto al uso que se va a hacer en este ejemplo que te doy. Pero lo pongo con el caso de Felipe Calderón, es lo mismo. Pues sí, no encontramos firmas falsas, bueno, algunas borrositas, pero no son suficientes como para desacreditar los formalismos que se necesitan para acreditar un nuevo partido político. Tuvieron las reuniones, tuvieron a la gente y revisamos y no son fantasmas ni son muertos. Entonces se le da el permiso para hacer partido político. Es que no se está viendo, ¿ves? Se quedan en el nivel de lo supuestamente legalmente correcto, y ahí es donde ya tenemos que pasar a otro nivel y a una revisión más clara, porque efectivamente hay una presunción de culpabilidad, sino porque esté inmiscuido por omisión y responsabilidad superior por la investidura presidencial. Por tanto, Felipe Calderón no podría acreditar ser, digamos, el representante de un partido político, y por eso pone a su esposa, ojo, por eso también se cubren con pura cosa legaloide, Vicente, y ese es el problema, que en México, al final de cuentas, no, pues es que fue por una cosa de prurito legal en el cual al final de cuentas se logró acreditar, y entonces pues ya no hay problema, y por ahí le dan la vuelta. Yo creo que esta revisión tiene que tener una presión social muy fuerte, porque tú lo dices muy bien, si en 2 semanas
llaman a comparecer a Felipe Calderón a Nueva York o aquí en la Ciudad de México, bueno, ¿de qué estamos hablando? Gente que ya tiene información de lo que presumiblemente significa digamos, un personaje político como del que estamos hablando, pues francamente no solamente mostrarían otra vez que hay no cuidado en el contexto, no solamente el prurito legal, Vicente, es gravísimo y te voy a decir, yo creo que incluso digamos, la prueba de fuego más, que les puede quemar más, porque además ahora ya hay nuevos consejeros y ahí el debate tiene que ser muy fuerte y no superficial y de legaloide y de que, pues mira, sí es cierto, dicen que es corrupto y sí es cierto que está metido, pero pues tiene las firmas tú. No, Vicente. Esa revisión hay que seguirla con un detalle todos, porque creo que va a ser muy importante la decisión que se tome desde el INE. Precisamente, doctora, por los nuevos consejeros, el jueves vamos a presentar en su completa, pues, la entrevista que le realizamos en exclusiva a Carla Humphrey, una de las nuevas consejeras del INE. Si me permite, déjeme rescatar un adelanto de esta entrevista. Es el momento en el que hablamos de la posibilidad de que el PRI pierda el registro, pero con lo que hoy sabemos en las últimas horas, por ahí también hasta el PAN debería de estar siendo señalado como pues infractor de las leyes y que se ponga en tela de juicio, que se ponga a debate si debe o no perder el registro por todo lo que sabemos. Escuchemos, veamos este adelanto de la entrevista exclusiva que nos concedió hace unos días Carla Humphrey y que le vamos a presentar aquí en Sin Censura el jueves. Carla Humphrey es una de las nuevas consejeras del INE y presten atención, sí es una mujer criticada, cuestionada, ex esposa de Roberto Gil Suart, el panista Roberto Gil Suart, también señalado en este escándalo prianista, pero que me habla de que sí está a favor de que se revise si el PRI debe de perder su registro, luego de que se conociera que Lozoya declaró que le metió Odebrecht, la corrupta Odebrecht, más de $4 millones a la campaña que llevó Enrique Peña Nieto a la presidencia. Vea y escuche. ¿Qué debería de ocurrir con los partidos que se portan mal y que llegaron a tal grado de perversión? Te diría varias cosas. Te diría que como país y como institución electoral tenemos un gran pendiente con el tema de corrupción y de combate a la impunidad, que pasa por órganos electorales, pero pasa por muchas dependencias del Estado. Todos conocemos desafortunadamente al político que se vuelve millonario en 2 años, ¿no? Que tiene 4 casas en el extranjero, viaja en avión privado, etcétera, 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 ¿no? ¿Y qué pasa, no? Que hemos vivido muchos años sin que las sanciones se aplicaran, porque no es que no existan en la ley sanciones para aplicar, sino que hay impunidad, que no se persiguen los delitos, que crece, digamos, los negocios que se hacen al amparo de elecciones o de recursos públicos en distintas instancias, claramente electorales, pero también en otros ámbitos, licitaciones o pseudolicitaciones o amañadas o etcétera, que además acaban en el extranjero. En cuentas de otras personas, en paraísos fiscales. Entonces, creo que en ese tema, primero ya lo comentábamos, pues la reforma constitucional posibilita para que ese candidato, si se detecta antes de que asuma el cargo, pueda primero anularse la elección y después que él no participe. Constitucionalmente no le puedes prohibir a un partido político participar en una elección, es su derecho constitucional, incluso para eso están creados, son entidades de interés público que tienen ese fin, ¿no? Hacer que los ciudadanos puedan participar en la vida pública, hacer estos canales, ¿no?, que lo posibilitan. También ya se rompió porque ahora sabemos que pueden contender por una candidatura independiente con unas condiciones inequitativas para competir espectaculares, o sea, es más fácil constituir un nuevo partido que ser candidato independiente por las cargas que tienes.
¿Qué te diría? Te diría que las sanciones también están en la ley. Por ejemplo, antes se contemplaba incluso la suspensión del registro y existe la cancelación del registro. Claramente, el INE no tiene la última palabra. La última palabra la tiene el Tribunal Electoral, la Sala Superior. Entonces, incluso las decisiones que puede tomar el INE, que nos pueden parecer buenas o malas, tienen una instancia revisora, que es la propia Sala Superior, que es la última instancia en materia electoral. ¿Pero usted sí consideraría la cancelación del registro? Yo creo que hay elementos claros para, en el contexto de agravantes, de el uso de recursos, de violación de equidad en las contiendas electorales, pues claramente que sí, te lo comenté al principio de esta plática. Yo creo que no podemos avalar tener funcionarios públicos que ilegalmente ocupen un cargo, porque violenten políticamente a la mujer, porque rompan la equidad en las contiendas electorales, porque reciban dinero prohibido. Claramente no los queremos, por lo menos creo que como ciudadanas y ciudadanos no queremos a una persona ocupando un cargo público, porque claramente nunca va a trabajar para la ciudadanía, ¿no? Es el tema, por ejemplo, de la reelección quedó muy mal legislada. Bueno, pues ahí están las declaraciones de Carla Humphrey. Doctora Leticia Calderón Chelius asegura que sí hay, desde su perspectiva, elementos para hablar de una suspensión o una cancelación de registro en el caso del PRI. ¿Cómo la ve? No, pues mira, ella es una persona con muchísima experiencia en lo electoral, que realmente, digamos, pecaría de inocente si no, y no lo hace, si no tuviera un contexto en el cual pues se tienen que ver los procesos de manera también histórica, porque es muy probable que dadas las leyes que hubo y con las que se han parado, digamos, los dictámenes que se han dado al final de cuentas, te lo repito, apegados a la ley, y efectivamente ella da una clave que hay que seguir, Vicente, porque nos vamos sobre el INE y a ver qué dice el INE, pero tiene toda la razón de que al final de cuentas hay un tribunal electoral que tiene la última palabra. Entonces, aquí hay también esta cuestión donde se puede hacer una revisión mucho más panorámica, que permite entender no solamente el dedillo de la ley, sino que esa ley también vista en el contexto del país que tenemos en un momento de cambio fundamental, porque bueno, estos escándalos no son escándalos, son con evidencias de crímenes que se han librado en este país amparados por lo electoral, ¿no? Por partidos políticos. O sea, imagínate, es que realmente es esto de durmiendo con el enemigo, Vicente, es haber estado en manos exactamente de los victimarios que se dicen que son los que están haciendo digamos, el bien por la ciudadanía o por el lugar donde están, cuando realmente usurpan esos puestos y lo han hecho de manera fraudulenta, porque al final de cuentas, pues compraron la elección. Imagínate cuánto habrá costado la elección, que no les alcanzó con el recurso multimillonario que reciben los partidos de por sí, ¿no? O sea, eso no les alcanza. Tenían que hacer todos estos fraudes y todo desvío de recursos muy planeado, muy organizado, con mucho tiempo, para tener dinerito ahorrado a la hora de las elecciones y poder ir ganando las elecciones. O sea, ¿a cuánto cuesta cada elección? Pero ahí está el otro dato. ¿Cuánto les deja o cuánto les dejaba tener el puesto para que valiera la pena toda esta maquinaria tan sofisticada? Entonces, la consejera tiene toda la razón. Y hay que seguir con cuidado, van a ser voces muy frescas, que den otros elementos, que tengan que disputar, y yo les insisto, estamos hablando con gente que sí tiene mucha experiencia en lo electoral desde adentro, no nada más, digamos, una visión histórica general, sino en lo técnico, a eso me refiero. Y te voy a nada más agregar una cosita, Vicente, porque ahí es donde me toca mi corazoncito. Mira, yo veo que dicen mucho del caso de esta consejera, sí, que era ex esposa de no sé quién, y muchas veces pues uno no tiene la culpa de sus ex esposos, ¿no? Si fuera hombre, nadie diría nada, nadie haría ese argumento. Entonces yo les llamo un poquito, pues aquí la atención si tú quieres, pero también porque eso es una cuestión de equidad y de respeto. Pues más allá de quién sea o no sea su expareja, pues bueno, que se cubra ella por sí misma y por su trabajo, como me parece que tendrá que hacerlo, y bueno, que la juzgue la historia por su desempeño, y no en todo caso, pues en este caso, pues, y ahora sí que fuera su esposo, tú, pero ya ni es su esposo, eso es su esposo. Nada más quería yo agregar eso para no dejarlo pasar, Vicente. Pobres de mis ex esposas, imagínese usted, las van a juzgar por mí, pero bueno, saludos a mi pasado. Hablando de otras cosas, doctora, finalmente, y digo ganamos porque me siento parte de este movimiento
promigrante. Se ganó la Diputación Chilanga desde el extranjero y ahora la bola está en nuestro campo, doctora. Así es, Vicente, pero mira, fíjate que está muy ligado con el tema anterior, porque también quien al final tuvo la decisión, ya en una revisión, no solamente de la impugnación, y déjame poner nada más el contexto, se aprobó una diputación para personas que radican en el extranjero a partir del 2021, o sea, el año que entra, en la Ciudad de México. En otros estados esa figura ya existe, ¿eh? Bueno, se aprobó. Se hizo todo una figura jurídicamente muy potente, muy cubierta, y a la hora de discutirlo, aquí en la Ciudad de México, el Partido Morena y el Partido del Trabajo, ¿quién diría?, impugnaron y tiraron la figura. Al final de cuentas, bueno, se impugnó esa decisión de haber tirado la figura y llegó en última instancia al Tribunal Electoral. Y el Tribunal Electoral, el día de ayer, saca una resolución muy interesante, porque a propósito de eso, bueno, dos personajes que tú vas a ubicar muy bien y que entrevistaste en tu programa además, María García y Juventino Montiel García, presentan una impugnación para decir que, bueno, les están afectando sus derechos políticos como personas que radican en el extranjero o a nombre de quienes radican en el extranjero y eventualmente estarían interesados en que esa figura avanzara. El tribunal hace suya digamos, la impugnación, se lleva a cabo todo un sondeo, como ellos lo trabajan en términos legales, digo, no me meto en ese detalle, y al final su resolución es que no, que es totalmente legítimo, legal y además democrático el hecho de que se avance con una figura de representación migrante para quienes radican en el extranjero y que son oriundos de la Ciudad de México, y por tanto, habemos figura. Ahora, no nos pueden dejar, digamos, haciendo el ridículo. Lo que procede es que los chilangos en el extranjero se informen, y además estamos con un tipo de población que ya con esto que yo estoy diciéndoles, métanse a investigar en el internet, métanse a buscarle, porque van a encontrar, bueno, ya gente que está, bueno, organizada, movilizándose, pero cualquiera podría estar interesado, no tiene por qué estar ni en clubes ni en grupos ya predestinados, pero podría ser el representante o buscar ser el representante de los chilangos que radican en el extranjero y por tanto abrir ese grupo como una minoría que hasta hoy es excluida. Y te voy a decir por qué es una minoría excluida en el sentido político, Vicente, porque hay temas que solamente una comunidad como los migrantes puede poner en la palestra. ¿Sí? Hay temas que, por más que yo quiera, no son mis temas como ciudadana que radica en la Ciudad de México, pero sí lo son de quienes son mexicanos que radican fuera. Te voy a dar un ejemplo. Para nosotros no es un tema muy problemático el asunto de la credencial para votar con fotografía, porque la tenemos, la usamos todo el tiempo. Para un mexicano que radica en el extranjero, Dios de mi vida, es un viacrucis, y eso es lo que tenemos que, digamos, apelar, que ese elemento burocrático que acaba siendo de exclusión, bueno, este tipo de diputaciones y de representaciones lo pongan en el debate público y entonces puedan ir modificándolo con más velocidad que la que lo puede hacer pues lo que estamos viendo hasta ahora. Ya llevamos casi 15 años con esta figura de voto en el extranjero y el tema es muy engorroso y eso es a propósito, Vicente. Por tanto, si no se empuja políticamente, pues se sigue quedando, digamos, en un asunto de que es poco a poquito, vamos avanzando. Bueno, ya se permitió ahora sacar la credencial desde el extranjero. Ay, bueno, gracias, ¿no? Casi, además de todo. Entonces, me parece que le da una fuerza y por eso, dos cosas importantes. La gente tiene que sacar la fregada credencial para votar con fotografía desde el extranjero ya. No se esperen, es urgente, una. Y la otra, el procedimiento para votar es complicado, Vicente. Eso creo que el INE, y es parte de lo que yo entiendo que está en sus labores, lo va a empujar mucho y lo va a dejar muy claro, pero la gente tiene también que entrarles. O sea, aquí no es nada más la autoridad. Y a la autoridad, si se la dejamos, no lo va a hacer como creo yo que debería hacerlo en el sentido de realmente facilitar muchísimo la comprensión de este trámite. Entonces, si ganamos, Vicente, ganamos todos, al final gana México, porque poco a poco lo que tenemos es oír otras voces.
oír otras Claro. experiencias de ciudadanía mexicana que creemos que no existen nada más porque se fueron, y para nada. Ganamos fuerte, así que me da mucho gusto compartir esto contigo, Vicente. Doctora, si me permite y me acepta mi propuesta, dejemos el tema del COVID-19 para la próxima ocasión que nos veamos, para la próxima ocasión que nos comuniquemos, porque quiero darle atención a un caso que en su momento, por ejemplo, Alina Duarte habló de la desaparición de compañeros activistas, y uno de ellos, un amigo muy cercano a Alina Duarte, afortunadamente aparecieron con vida. Y hoy sé que tenemos un caso de una desaparición de una colega suya desaparecida en Monterrey, y quiero que me hable de esto porque bendito Dios tenemos a Sin Censura, y bendito Dios tenemos una audiencia diferente, y en un descuido por ahí logramos la buena noticia de que aparezca su colega. ¿Por qué no hablamos de ese tema, doctora? Sí, te lo agradezco mucho, Vicente. Y mira, se trata de una colega académica del CIESAS en Monterrey. Es Mayela Álvarez, y ella ya va para 7 días desaparecida. Y el tema, y ya ha habido un movimiento importante, ya están las autoridades, digamos, actuando en consecuencia, pero el problema es que parte de lo que responden, y fíjate, esa es la tragedia, es que sí han verificado otros muchísimos casos de mujeres e incluso niñas desaparecidas en esa misma zona donde Mayela Álvarez, en Monterrey, desapareció. Entonces, aunque hay indicios, hay un seguimiento, y no podemos bajar la guardia por nuestra compañera, y que gracias por el espacio en ese sentido, lo que es muy claro es que no está sola, no es la única que está pasando esta tragedia. Hay muchas familias que en este momento estarán haciendo lo mismo, y no tengo sus nombres como para poderlos decir y acompañarlos también, pero sí es una petición muy importante, no solamente a todos los recursos por la búsqueda de desaparecidos, sino porque sabemos muy bien que las primeras horas, que ya han pasado, de hecho, son fundamentales para encontrar a la persona que ha sido, bueno, pues se dice desaparecida como si esto fuera una cuestión casi mágica, no, que fue privada de su libertad. Y por tanto, Vicente, pues este es un llamado a que tanto las autoridades federales, pero sobre todo las locales, y ahí también a los compañeros, en este caso la diputada Tatiana Cloutier. de Monterrey, que Tatiana presuntamente Cloutier, no la gobernadora en el futuro, esperemos, pero que por favor atiendan estos casos. A mí me parece, Vicente, que estamos jalando una hebra que puede llevar a lo que pasó ahora en Chiapas con descubrir estas redes, porque esto no es de un grupito de gente malosa que está buscando ver qué hace para sacar un recurso. Estamos hablando de grupos muy organizados, y volvemos al inicio de la plática, de grupos que han sido amparados por el propio poder, porque esto es parte de un negocio que se permitió para que también no les hicieran ruido con sus temas, sus otro tipo de corruptelas. Entonces, el caso de Mayela Álvarez, insisto, nos duele muchísimo, es muy importante encontrarla a la brevedad. Su familia está desesperada, como la familia de tantos desaparecidos en este país, y yo te lo he dicho, Vicente, para mí, incluso por encima de lo que estamos viendo con el tema de la corrupción, no me parece que haya un tema más importante en este país que este tema tan doloroso que es el de los desaparecidos. Pero entiendo muy bien que desafortunadamente, al ser un tema que es producto y el beneficio de la corrupción, no se puede combatir si no se combate también la corrupción. Entonces, ojalá, doctora Mayela Álvarez, donde quiera que estés, escuches este llamado de que muchos de las personas que te aprecian o que nos hemos sumado a esta causa, te estamos buscando. Ese sería el llamado. Doctora, nada más para confirmar, porque por ahí don David encontró una ficha técnica de las autoridades, un reporte de búsqueda. ¿Será Griselda Mayela Álvarez Rodríguez, de 42 años? Sí, es ella, Vicente. Es ella, Vicente. Bueno, y sus mi querido alumnos que la aprecian tanto también están buscándola. Ahora sí que en todo México el hashtag es no solamente para el Estado, sino con la presunción de que, bueno, tú sabes muy bien que en estas cosas el territorio nacional se vuelve también lo que puede cubrir a estos grupos. Bueno, don David, si es el reporte de búsqueda correcto, por favor póngalo en pantalla
y le voy a pedir a todas las personas en todo el territorio mexicano que nos ayuden a dar con Griselda Mayela Álvarez Rodríguez, colega de la doctora Leticia Calderón Chelius, tiene 42 años de edad, es cabello café oscuro y ondulado, la tez es morena clara, ojos café oscuro, mide 1.55, es delgada, tiene un lunar en toda la oreja derecha. La última vez que fue vista llevaba una blusa blanca con vista de arcoíris en el cuello, mangas short negro, calceta de alta negra con tenis fila, tenis negros con rayas blancas y mochila gris. Desapareció desde el 11 de agosto de 2020 en la colonia del Lago San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Yo les pido que ayudemos a encontrar a Griselda Mayela Álvarez Rodríguez. Si de algo sirve Sin Censura, que no sea solo para mentarle la madre a los corruptos y a los chayoteros, que sirva para estos servicios sociales. Juntos se puede, juntos somos más. Y ahí está, querida doctora Leticia Calderón Chelius, este llamado a través de Sin Censura para poner nuestro granito de arena. Seguramente toda la comunidad académica, en este caso, pues compañeros de la persona que tanto se está buscando, bueno, también ayuden a encontrar a tantas otras personas, porque repito, esto es una cuestión de un dolor inmenso, es una cosa que no tiene forma de explicarte en un país como el nuestro, no hay forma, no puede justificarse, no puede seguir existiendo lo que estamos viendo, y a pesar del cambio político, que se siga repitiendo. Aquí hay cosas muy sucias por detrás. ¿Quién encubre estos grupos? ¿Quién permite que continúen, tanto con los niños como lo vimos en Chiapas, como lo vemos en el norte? ¿Qué está pasando que no se puede detener esta sangría humana y que, bueno, en este momento, pues, el caso nos tocó de cerca, Vicente? Doctora, le mando un abrazo. Ya sabe que se le quiere, se le respeta, se le admira. Igualmente a ustedes, Vicente, y gracias. Recuerde, puede seguir a la doctora Leticia Calderón Chelius en su cuenta de Twitter en @LetiChelius, y también apoyemos este movimiento llamado Migrantólogos en @Migrantólogos. Gracias, como siempre, a la doctora Leticia Calderón Chelius por hablar con nosotros sin censura.